Peregrinación a un nuevo encuentro con Dante y las tres beldades. Estación 22. Encuentro con Sigmund Freud. Quedé muy triste y no lograba contener los sollozos al imaginar lo que estaría ya sucediendo en mi mundo y en lo peor que aún le esperaba y que habría de encontrar a mi regreso. El maestro respetó mi dolor y guardó silencio un largo rato mientras continuamos la marcha. Finalmente, arribamos a un lugar que era como frontera entre un espacio y el siguiente. Entramos en una llanura que no contenía vegetación alguna y cuyo suelo era una arena fina y reseca. Ni viento ni humedad circulaban en aquel desierto. Pero allí, por cualquier lugar hacia donde se dirigieran mis ojos, divisé multitudes de almas desnudas, de hombres y mujeres que lloraban amargamente. Cada una de esas sombras actuaba a su manera, distintas unas de otras. Unas yacían en tierra boca arriba, otras estaban sentadas sobre la arena, completamente encogidas, con la cabeza entre las piernas. Otras deambulaban sin parar de un lugar a otro, deteniéndose de improviso y continuando enseguida su marcha. Muchas permanecían enteramente inmóviles, murmurando palabras incomprensibles. No faltaban las que repetían gestos y movimientos soeces. Algunas abrían desmesuradamente los ojos. Las de más allá parecían espantarse por algo que yo no percibía. Eran tantos los comportamientos extraños que no podría describirlos todos, pero la escena me hizo pensar en un manicomio en espacio abierto. Me dirigí al maestro. Tú que recorriste estos círculos, dime, ¿quiénes son estas gentes desquiciadas? Me estoy dando cuenta, querido amigo, me respondió, de que existen en este reino de las sombras lugares que en mi viaje de hace ya 7 siglos o no existían o no me fueron mostrados. De un lugar como este no tengo ningún recuerdo, por lo que será mejor dirigirnos a alguno de ellos para que nos ilustre quiénes son los que habitan este desierto de arena. Ya sabía que mi maestro tenía una especial capacidad para escoger en medio de las multitudes aquellas figuras singulares que sobresalían sobre el resto de sus compañeros en la desgracia y que se mostraban especialmente locuaces y doctas en la explicación de sus actuales condiciones de existencia. Así fue que se introdujo en la multitud. Atemorizado por lo que hacían esas sombras tenebrosas, yo me apegué a él, que avanzaba sin temor, como si supiera exactamente el destino de sus pasos. Se detuvo finalmente ante la sombra de un hombre mayor, de gran cabeza, barba blanca, cuidadosamente recortada, frente ancha, escasa cabellera y ojos inquisidores que amedrentaban. El sujeto se encontraba tendido sobre un montón de arena que asemejaba a un gran sofá. Estaba succionando un puro apagado que mantenía en la boca. Tenía marcado en el pecho el número 62, que con sus manos trataba sin éxito de borrar. Dante lo conminó con voz imperiosa. «Levántate, que mi amigo tiene muchas preguntas que hacerte». «Mi condena», respondió el desgraciado, «me obliga a mantenerme tendido en mi sofá. Será para mí un alivio atender vuestras preguntas, aunque preferiría que me dejaran hablar con libre asociación de palabras, como en mi tiempo pedía a los pacientes con quienes experimentaba mis teorías». Al escucharle decir esto, se iluminó mi mente y le dije, «Creo que te reconozco. ¿Eres acaso Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis?» «Soy, en efecto, la sombra muerta del que tú dices. Te ruego me permitas que pronuncie las palabras que tengo atravesadas en la mente
y de las cuales no puedo desprenderme ni un segundo, y que desearía no haber jamás emitido. Déjame hablar en libre asociación de ideas, emociones y símbolos. Después responderé tus preguntas. Dante se molestó al escuchar esa petición y me advirtió que aquel al que quería interrogar era probablemente un experto manipulador y que no dejara que el condenado tomara el control de la conversación. Pero yo acepté el desafío y, vuelto hacia la sombra recostada en el sofá, asentí con un gesto. El pobre hombre comenzó entonces a emitir palabras que al principio me parecieron inconexas, pero que fueron adquiriendo poco a poco algún sentido. Lo que dijo aquella sombra oscura, manteniendo ahora cerrados los ojos y sin moverse de la posición en que lo encontramos en el sofá de arena, fue del tenor siguiente. Yo, super yo, ello y ella, más ella que ello. Qué rico, yo, eros y tánatos, impulsos, pulsiones, instintos. Yo, super yo, Edipo y Electra, ella y ello, mejor ella que ello. Hijas que quieren matar a la madre, inconsciente, subconsciente, consciente, pero poco. Hijos que matan al padre, complejos mortales y enfermos mentales. Sexualidad infantil perversa polimórfica. Complejo de Edipo, complejo de Electra, complejo de Edipo, líbido, fobia, catarsis, yo, super yo y ello, neurosis, histeria, psicosis, hipnosis. Yo, represión inconsciente, sexo onírico, sexo romántico, sexo biológico, sublimación y pansexualidad, sueño de castración, líbido, fase oral, fase anal, fase fálica, fase genital, líbido psicosexual, yo, super yo, sexualidad infantil perversa polimorfa, succión y pulsión, síntomas, lapsus, chistes, actos fallidos, frustración, placer, castración, superyo, represor, opresor, impulsor, sublimador. ¿Es este un genio que está inventando un idioma nuevo o es un loco que está desvariando? Me preguntó Dante después de escuchar al condenado por varios minutos pronunciando esas palabras una y otra vez en distintos tonos agudos y graves, sugestivos o imperiosos, ya en susurros o en gemidos o a gritos. Yo no respondí y continué escuchando fascinado, con la vista fija en los ojos penetrantes que ahora me miraban sin pestañear, estando a punto de caer hipnotizado y subyugado por la fuerza mental de ese hombre tendido inmóvil en el sofá de arena. Dante se dio cuenta de que algo extraño me estaba sucediendo y decidió liberarme del embrujo que producía en mí ese torbellino de palabras. Me tomó del hombro con fuerza suficiente para obligarme a girar hacia él y me preguntó: ¿de verdad quieres continuar escuchando la incontinencia verbal de este desgraciado? Como seguí sin responder, decidió tomar las riendas del encuentro con el condenado, ordenándole callar. La sombra obedeció sin chistar, pero continuó inmóvil, como estando en trance, y solo reaccionó cuando Dante le sacó el puro que mantenía entre sus dientes. «Por favor, no me lo quites», suplicó la sombra de Freud. «Te lo devolveré cuando respondas mis preguntas», le aseguró Dante. «Pregunta lo que quieras saber, que yo te ilustraré», replicó Sigmund Freud con soberbia, actitud que molestó a mi guía, que sin dejarse amilanar replicó: «Deja ese tono altanero y confiesa las culpas por las que te encuentras en este desierto junto a tantos desquiciados compartiendo condena eterna. 2 son las culpas que me achacan y que reconoceré ante ustedes solo porque me obligan a confesarlas», dijo Freud, «pues sin el puro que me has requisado, no resistiría tanto castigo como el que me han asignado. Como escribí en uno de mis libros, a veces un puro es simplemente un puro, pero no en mi caso. Procedo entonces a la carrera. Mi primera culpa es haber inventado una visión alucinante del ser humano
y haberla expuesto con tanta elegancia, convicción y astucia que seduje con ella a varias generaciones de jóvenes. Según me cuentan algunos discípulos que han llegado hasta aquí recientemente, mis teorías todavía conservan vigencia en la academia y en la terapéutica psicológica. Las debo exponer ante ustedes empleando un lenguaje directo y sin la sofisticación pseudocientífica con que las adorné en mis libros, de modo que resulte evidente la inmundicia que difundí en esas obras. Enseñé que el bebé no es, al nacer, esa personita inocente que sus padres creen. No, no, no. Desde el instante en que dejan el seno materno, se constituyen como sujetos sexualmente pervertidos. Desde el nacimiento hasta los 18 meses, los bebés alivian su tensión sexual con la boca, los labios y la lengua, succionando y deglutiendo. Hacia los 8 meses, cuando ya les brotan los primeros dientes, lo hacen también masticando y mordiendo. Desde los 18 meses hasta los 3 años y medio comienza la etapa anal. La fuente del placer se desplaza de la boca al ano y lo obtienen mediante la retención y la excreción de las heces. A los 3 años y medio comienza la etapa fálica, porque descubren sus genitales y el placer de la masturbación. Esto dura hasta los 5 o 6 años. Y en lo que les haya sucedido en esos primeros añitos de vida, se juega toda la futura personalidad del hombre y la mujer que serán, porque todo aquello quedará grabado indeleblemente en su inconsciente. Si en la fase oral tuvieron buena satisfacción y succionaron a su gusto, serán optimistas y felices. Si no, pues lo contrario. Si en la fase anal retenían las heces porque sus padres eran muy estrictos, serán individuos obstinados, tacaños y ordenados. Y viceversa. En la etapa fálica la cosa se complica, pues ahí empezarán a odiar y a tener celos de la madre, si es niña, o del padre, si es varón, y desarrollarán los complejos de Electra o de Edipo, según el caso. Desde que nacen y hasta los 5 o 6 años, esos pequeñitos que sus padres creen que son tiernos y dulces, pues no, yo determiné que en realidad están dominados por una sexualidad perversa polimorfa, hasta desear eliminar al padre y suplantarlo, queriendo tomar como esposa a la madre, o eliminar a la madre para entregarse al padre. Los años siguientes a ese periodo no son relevantes, pues la libido permanece en estado de latencia. En esos años, la sexualidad se apaga. Los niños y las niñas tienden a separarse, hasta que les llega la pubertad, que es la etapa genital en que toda la energía sexual se dirige a miembros del sexo opuesto, etapa en que, teniendo sexo, satisfacen los deseos incumplidos de la infancia y la niñez. Si en esa etapa genital los muchachos y muchachas no practican su sexualidad o no les resulta satisfactoria, el instinto primordial será en unos casos el de reprimirlo, dando lugar a horribles neurosis, histerias y otras enfermedades psicológicas. O se orientarán a sublimarlo, dando lugar a tendencias religiosas, metafísicas o artísticas, que acarrean otras también muy graves enfermedades mentales y deformaciones de la personalidad. Enfermedades y males que solo el psicoanálisis, que puede prolongarse durante años y años, podrá, quizás, con suerte del paciente y según la experticia del terapeuta, llegar a sanar. Mientras la sombra de Freud se entusiasmaba exponiendo su doctrina, noté que Dante se agitaba y parecía querer decirme algo, pero lo inhibía el verme tan concentrado escuchando. Se acercó a mí y me dijo al oído: escuchando a este hombre desquiciado y su delirio, no sé si indignarme por rebajar de ese modo tan vil al ser humano, o aplaudirlo por su notable fantasía literaria, o reírme a carcajadas de tantas sandeces que habla. Pero dime, ¿es verdad que fue famoso en su tiempo?
No solamente fue famoso, sino que durante toda su vida le otorgaron honores y premios como pocos. Incluso después de muerto fue homenajeado bautizando con su nombre uno de los cráteres de la Luna. Me resulta difícil creer que la inteligencia humana pueda decaer tanto, dijo Dante, como hablando consigo mismo. Pero yo alcancé a oír sus palabras y le expliqué que ese cuyo espíritu nos hablaba era un experto en su gestión, y podemos pensar que no aplicó ese don solamente con individuos, sino con toda una cultura. La sombra de Sigmund Freud debe haberme escuchado, pues dijo en ese momento: pero yo se lo advertí a todos cuando escribí: lo que distingue a una sugestión de otros tipos de influencia psíquica, como una orden o la transmisión de una noticia o instrucción, es que en el caso de la sugestión se estimula en la mente de otra persona una idea cuyo origen no examina, sino que la acepta como si hubiera brotado en forma espontánea en su mente. Después de eso guardó silencio, y no obstante le ordenamos continuar su confesión, se mantuvo obstinadamente callado. Esa actitud me enfureció, llevándome a tomar el puro que Dante mantenía entre sus dedos y dándole a entender que lo rompería si no continuaba. Estas fueron entonces sus palabras, que él mismo reconoció que fue el consejo que dio a un discípulo en una carta. Existe una manera de presentar la causa propia, tratando al público con tal frialdad que no pueda menos que notar que no hablamos para complacerlo. El principio debe ser siempre no hacer concesiones a quienes no tienen nada que darnos, pero tienen todo que ganar de nosotros. Podemos esperar a que nos supliquen de rodillas, aun si tardan mucho en hacerlo. Maldito, exclamó Dante, agregando: confiesa ahora la segunda de tus culpas, según anunciaste. Me acusan, continuó el espíritu de Freud, de haber rebajado la religión y la moral, porque enseñé que su origen no es otro que la transposición psicótica del deseo de seguridad, que cuando niños satisface la imagen del Padre, a un Padre eterno y todopoderoso en el cielo que llamamos Dios, que toda religión no es sino una neurosis obsesiva. Me acusan de que enseñé que la moral no es sino la creación de un super-yo colectivo o común en la mente de cada individuo, que cumple la función de reprimir los impulsos y pulsiones sexuales y destructivos con los que nace y crece el niño. Dante lo interrumpió. Lo dices como si, aun estando tu espíritu en este lugar desierto, penando gravísimas culpas, continuaras creyendo que no existe Dios y que el espíritu es una pura ilusión de la mente. Sigmund Freud respondió: he llegado a sospechar que mi ateísmo persistente es parte del castigo que me han infligido los mismos religiosos que durante mi vida me denostaron. Pero ¿no les pasa por la mente que esta sombra de lo que fui y que creen que está ante ustedes no es más que un sueño, un delirio psicótico, la ilusoria proyección de su propio deseo neurótico de trascender más allá de la entidad puramente biológica que ustedes son? Al escuchar esas palabras blasfemas, Dante agarró el puro que yo aún mantenía en la mano y lo arrojó lejos. Mientras el espíritu de Freud se alejaba de nosotros para recogerlo, mi dulce guía se volvió hacia mí diciendo: creo ahora comprender por qué estabas tan perdido en el mundo y por qué los cielos se compadecieron ante la desolación espiritual en que se encuentra vuestra civilización, enviándome para sacarte transitoriamente de allí y guiarte para que conozcas la verdad que han perdido. Yo lo escuchaba, pero debo reconocer que no dejaba de estar sugestionado por las palabras del espíritu que acabábamos de dejar atrás.
Estación 23. Reduccionistas, desencantados, materialistas. Agotado el encuentro con el fundador del psicoanálisis, continuamos bajando por el acantilado hasta llegar a un lugar donde se escuchaba un ruido de cascada de agua que caía como lluvia violenta sobre una turba de dolientes. Entonces 5 sombras se separaron de aquel grupo y llegaron volando hasta nosotros gritando: «Deténganse, por favor, ya que por el porte y la actitud dan la impresión de no ser tan diferentes de nosotros y por algo habrán llegado a este lugar». Comenzaron a revolotear a nuestro alrededor, torciendo el cuello como solicitando humildemente que los escucháramos. Mi maestro, que tenía una especial capacidad de intuir el alma de los muertos vivientes, al verlos disponerse de ese modo ante nosotros, me dijo: «Conviene que seamos atentos con ellos, pues por su actitud parecen haber sido hombres dedicados al conocimiento, y eso les califica de algún modo positivo, no obstante encontrarse en este lugar inhóspito». «¿Quiénes son ustedes y por qué desean tanto ser escuchados?», pregunté. «Ay», exclamó uno de ellos, «bien sabemos que al encontrarnos en este lugar inspiramos pena y desconfianza, pero en el mundo adquirimos fama y reconocimiento por habernos dedicado con pasión al estudio, llegando incluso a merecer que nos llamaran filósofos. Tú que pareces venir del mundo de los vivos, seguramente habrás escuchado hablar de nosotros». «No puedo saberlo si no me dicen sus nombres», repliqué. Uno después de otro nos dijeron enseguida quiénes eran. «Soy David Hume. Mi nombre es Francis Bacon. Me llamo Thomas Hobbes. Yo soy George Berkeley. John Locke». Me emocioné al encontrarme ante un grupo tan selecto de pensadores ingleses, y sin pensarlo me incliné ante ellos y llevé mi mano a la cabeza haciendo el gesto de sacarme el sombrero. Al principio esto no gustó a mi maestro, pero no dijo nada, tal vez porque no conocía a esos espíritus que se presentaban con dignidad y cortesía, y que al ver mi gesto de aprecio dejaron de revolotear y se pararon frente a nosotros como alumnos dispuestos a responder un examen académico. Fue entonces que Dante, no sé si por curiosidad ante algo que desconocía o por aprecio a esos espíritus que le parecieron merecer un trato diferente, les dio la oportunidad de exponer la esencia de sus doctrinas, sus aportes a la filosofía y a la ciencia, empleando no más de 3 minutos cada uno, antes de someterlos a la confesión de sus culpas. El primero en tomar la palabra fue Francis Bacon. Me consideran el padre del empirismo científico. En mi libro Novum Organum y en otras obras sostuve que el conocimiento del hombre y de la naturaleza debe basarse en la observación minuciosa de lo que captamos con los 5 sentidos y que la razón debe proceder inductivamente a partir de los datos empíricos, llegando a formular ideas más amplias con extrema cautela y exigiéndose que toda hipótesis científica sea validada en la experiencia. La verdad no nace espontáneamente de la razón, y menos de alguna autoridad o de las creencias tradicionales. Enseñé que la ciencia construida con mi método daría a la humanidad un poder de transformación de la naturaleza que redundaría en adelantos tecnológicos increíbles en beneficio de la humanidad. Ciencia est potentia. La ciencia y la tecnología modernas me han dado la razón. Tomó enseguida la palabra David Hume, quien comenzó diciendo que su aporte a la humanidad lo realizó en su investigación sobre el entendimiento humano y en el Tratado sobre la naturaleza humana. Me consideran escéptico, pero lo fui solamente respecto a las pretensiones de la razón
que formula ideas que no podemos saber si son verdaderas, pues el conocimiento se reduce a las impresiones subjetivas que adquirimos cuando vemos, oímos, tocamos, deseamos, amamos, odiamos. No sabemos si algo es causa de un efecto, por más que observemos que dos fenómenos se suceden en el tiempo, pues solo sabemos que están relacionados. Tampoco sabemos nada de lo que somos. Cuando me esfuerzo en penetrar íntimamente en lo que soy yo mismo, solo encuentro una secuencia de percepciones particulares, de frío o de calor, de luz o de sombra, de dolor o de placer. Nunca puedo captar un yo mismo sin encontrar una percepción y nunca puedo observar nada más que percepciones. Hume se disponía a continuar, pero Dante lo hizo callar. Se acabó tu tiempo y no veo cuál puede ser el aporte que hayas hecho a la humanidad con tu escepticismo y reduciendo tanto la capacidad cognoscitiva. Que hable pues el tercero. Berkeley comenzó precisando que fue irlandés. En mi tratado sobre los principios del conocimiento humano, enseñé que los hombres no pueden conocer los objetos reales ni si exista la materia que cause las percepciones, pues solo conocemos las percepciones mismas. De ahí se sigue que, si bien podemos suponer que exista una sustancia real que sustenta las percepciones, no podemos estar seguros de ello. Lo que creemos que es una cosa no es sino un conjunto de percepciones que la mente organiza. Los conceptos abstractos no existen ni en sí mismos, ni en la naturaleza, ni en algún espíritu. Son solamente ficciones. Lo que existen son las palabras, el lenguaje, y es en el lenguaje que las percepciones particulares se convierten en generalizaciones que llamamos ideas. El conocimiento, entonces, puede purificarse y perfeccionarse eliminando de la mente todo el pensamiento y quedándonos solo con las percepciones de los sentidos, sin intervención del intelecto. La meta de la ciencia se alcanza desintelectualizando las percepciones, purificándolas. Basta, lo calló Dante, ofreciendo la palabra a John Locke, quien comenzó afirmando que sus enseñanzas no eran diferentes de las que lo antecedieron en la exposición. En mi ensayo sobre el entendimiento humano, expliqué que la verdad es solo cuestión de palabras, mientras que la realidad es lo que captan los sentidos. Podemos hacer inferencias a partir de los datos de los sentidos, pero ellas nos llevan apenas a conclusiones probables. No hay en el ser humano un alma. El yo es solamente la continuidad psicológica de las percepciones, o sea, un producto de la memoria. Si hay algo más allá de las percepciones, no lo podemos conocer. Llegó el turno de Thomas Hobbes, quien se expresó de esta manera. Mi teoría es conocida como fisicalismo y también como materialismo mecanicista, porque enseñé que todo lo que existe en el universo, que es lo único que existe, es de naturaleza exclusivamente física, pura materia. Lo que no tenga cuerpo no forma parte del universo. No existe la conciencia, ni el alma, ni ser alguno espiritual o sobrenatural. Todos los animales y los humanos entre ellos no son más que máquinas de carne y hueso. Siendo los humanos puramente físicos, están regidos por las leyes de la materia. Como ente biológico, el humano se mueve exclusivamente para realizar sus deseos. Vive en un estado de naturaleza. En mi libro El Leviatán, enseñé que los valores y las virtudes son solamente expresiones biológicas. Al deseo, acompañado de la idea de satisfacerse, se lo denomina esperanza. Cuando dos hombres desean una misma cosa que no pueden gozar juntos, se convierten en enemigos. La base de todas las sociedades grandes y duraderas ha consistido no en la mutua voluntad que los hombres se tenían, sino en el recíproco temor, para evitar la anarquía,
que haría imposible la vida humana, se establece el Estado como resultado de un pacto social. Pero no hay que engañarse. Una democracia no es más que una aristocracia de oradores, interrumpida a veces por la monarquía temporal de un orador. El hombre es un lobo para el hombre. Dante había escuchado con paciencia, pero a medida que se sucedían las explicaciones de los filósofos, su molestia se hacía evidente. Y fue al escuchar esta última afirmación que, llevado por una apasionada indignación, los despachó, conminándolos a guardar estricto silencio durante al menos un siglo. Yo quedé muy sorprendido, pues esos científicos habían expuesto sus doctrinas, pero aún no confesaban los pecados por los que merecieron el castigo eterno. Por eso me acerqué a mi guía y le recordé lo que él mismo les había dicho al permitirles exponer sus aportes a la humanidad antes de confesar sus culpas. El maestro me miró como si no hubiera comprendido mi reclamo. Enseguida, posando en mis ojos una mirada penetrante, me habló con dureza. ¿Es que estás tan confundido que no logras discernir lo que entrañan las doctrinas que acabamos de escuchar? ¿Tan perdida se encuentra la razón en tu civilización? ¿No son acaso evidentes los males producidos por estos individuos? Es que a esos individuos, balbuceé, les han levantado monumentos y estatuas en todos los centros importantes del conocimiento, e incluso las mejores universidades y centros de investigación científica llevan sus nombres. Me cuesta entender. Como yo no completé la frase y continué mirándolo extrañado, Dante cambió el tono de sus palabras y me habló ahora en forma compasiva y paciente. El Creador dotó a los seres humanos de unos órganos perceptivos, de un intelecto racional, de una conciencia autoconsciente y de un espíritu cognoscente, verdaderamente extraordinarios, capaces de desentrañar los misterios más profundos y complejos del universo, del hombre mismo, y de explorar las realidades morales y espirituales. Podemos incluso conocer a Dios, si bien nos están vedados sus misterios supremos. Somos imagen de Dios, semejantes a Dios, precisamente por nuestras potencialidades de conocimiento y de amor. Y he aquí que esos intelectuales que se dicen fundadores de ciencias sostienen que ni siquiera podemos saber la sustancia de las cosas y que solo captamos percepciones, que las ideas racionales no son más que palabras, que somos animales mecánicos, realidades puramente materiales, que no tenemos alma. Empequeñeciendo de ese modo al hombre, lo llevan a mirar nada más que lo que tienen ante sus narices. Si los hombres no creen en Dios, si no conocen a Dios y el mundo espiritual, no cabe sino pensar que la propia humanidad es algo muy bajo, muy pobre, incapaz de elevarse por encima de la materia, un compuesto de seres sin destino, poco menos que muertos, y sobre todo viles, incapaces de amar, lobos unos para los otros, con lo que denigran incluso a nuestros hermanos lobos, como los llamaba San Francisco. Las palabras ardientes de mi maestro me extasiaron, pero yo seguía confundido, sin saber qué pensar. El maestro pareció comprender mi estado mental, pero se limitó a invitarme a continuar el viaje, en el cual yo esperaba alcanzar la sabiduría necesaria para comprender tantas cosas que me eran oscuras.